Hoy honramos la memoria de mi amada esposa Janet Rosales de Calderón. Le damos gracias a Dios por su vida, una vida de entrega completamente a Dios y a la iglesia. Una mujer esforzada y valiente. Sé que nos hace mucha falta, pero siempre vivirá en nuestros corazones. Hoy nos comparte la palabra el pastor César Llanos, presidente de ASOMEVA, la Asociación de Ministros de Valledupar. Bienvenido, pastor César. Y vamos a orar por esta enseñanza. Señor, queremos darte gracias por tu palabra que es viva y poderosa, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Tu palabra nos consuela, nos fortalece, nos sana, nos hace libres. Espíritu de Dios, ahora que seas tú ministrándonos, edificándonos por medio del mensaje que has puesto en el corazón de tu siervo. Que tú sigas bendiciendo a toda la iglesia y a cada persona que recibe este mensaje en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno y su misericordia es para siempre. Quiero agradecer al pastor Eduardo, a la familia pastoral, a sus hijos, la invitación a compartir el día de hoy con cada uno de ustedes a través de este medio virtual. Me han llamado algunos pastores porque, como dije el día del sepelio, esto ha tocado no solamente a la familia, a la iglesia Cristo vive en mí, sino a toda la iglesia en Valledupar. Y me llamaron no pocos pastores llorando, pero nunca el dolor que siente los pastores que lo conocimos, nunca será igual al dolor que siente el pastor Eduardo y su familia. Pareciera que les han desarraigado algo de sus corazones, les han quitado algo de sus corazones. Sin embargo, nosotros, el pueblo de Dios, somos un pueblo extraño. Para los ojos de muchas personas, somos personas raras, extrañas. Porque las dificultades para nosotros es diferente a las dificultades como las toma el mundo. Cuando hablo del mundo me refiero a aquellos que no conocen al Señor. Porque en nosotros hay algo que se llama discernimiento. Porque en nosotros está algo que se llama el amor de Dios. Porque en nosotros está algo que se llama la conciencia de Dios. Y somos conscientes de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hoy quiero compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y la palabra que tengo para compartirles nace de una pregunta. La pregunta es: si Dios es bueno, ¿por qué permite el dolor en sus hijos? Si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios de misericordia, si Dios es un Dios omnipotente, poderoso, amoroso, ¿por qué permite que sus hijos pasen por pruebas terribles? Esto que está pasando no es una prueba menor. Esto que está pasando con la familia pastoral, con la iglesia Cristo vive en mí, no es una prueba menor. Yo creo que han pasado por pruebas muy grandes. Quizás personas que no están de acuerdo con la visión y se van hablando mal. Eso sucede en todas las iglesias. Quizás el poder conseguir los recursos, el establecer una visión, establecer un ministerio, eso en sí mismo tiene dificultades.
y la iglesia pasa por dificultades de esa índole. Pero lo que está pasando hoy, por lo que está pasando la iglesia hoy, creo que es la prueba más grande que hayan podido pasar en toda la existencia, no solamente de la iglesia, sino de sus vidas. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Será que Dios se distanció de nosotros? Algunas personas podrán decir, ¿será que Dios nos dejó a nosotros sin control y lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando es algo de lo cual Dios no tiene el control y por eso sucedió, por eso que pasó? Pues esa clase de respuestas las encontramos en la Biblia. Y alguien dirá, no me importa saber acerca de las pruebas, de las dificultades. Al fin y al cabo todos pasamos por pruebas, todos pasamos por momentos difíciles. Otros dirán, Dios es indiferente, se alejó de mi situación. Pero estos pensamientos de el Señor no está en control, el Señor se alejó, el Señor no nos tiene en cuenta, son pensamientos que son dañinos para nosotros mismos como personas. Porque no hay una sola prueba que sea estéril. No hay una sola prueba, por más difícil que sea y por más inentendible, si queremos usar algún término, no hay ninguna prueba que no sea producto de la mente lógica de un Dios que para nosotros es incomprensible. En la Biblia encontramos un pasaje del cual vamos a mirar para responder todas estas inquietudes que tenemos. Estoy hablando de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, creo que es de todas las epístolas de la Biblia la más pragmática. Nos habla directo a lo que tiene que ir el escritor. Y voy a leer las primeras 12 versículos. Dicen de la siguiente manera, Santiago capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, parece que él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el primer versículo hay una afirmación que trae algo de duda. En los primeros versículos, y es el gozo. El gozo para pasar un momento difícil. Porque las pruebas y las lágrimas van de las manos. La prueba y el dolor van de las manos. La prueba y la carga va de la mano. La prueba y el rechazo, la prueba y el sufrimiento van de la mano. Pero la prueba y el gozo pareciera que no van de la mano. Parece que son cosas diferentes. Es más, cuando nosotros leemos estos versículos, pareciera que nos está hablando de una cosa diferente y pasa otra cosa diferente y otra cosa diferente, pero realmente está hablando acerca de la misma cosa. Está hablando acerca de mi actitud frente a la prueba, de lo que debo hacer yo frente a una situación que es dolorosa para mí. Y una de las cosas que me enseña este versículo es que las pruebas no son opcionales. Y sería muy bueno empezar el año diciendo, bueno, yo voy a empezar este año y voy a tener una prueba en marzo y otra la voy a tener en julio y otra la voy a tener en agosto. Nosotros no podemos hacer eso. Las pruebas simplemente vienen. Esta es la vida. Y en la vida Dios espera que yo sea consecuente a ese Dios que quiere lo mejor para mí. Y para poder entender, debemos entender de una base. Y si no entendemos esto que les voy a decir a continuación, podemos nosotros darnos contra el mundo y nunca podremos entender ni tener la paz. Y es que Dios es bueno y es bondad absoluta.
si podemos entender que Dios es bueno, podemos enfrentar las pruebas. Dios no nos dice si nos parece, si queremos, no. Nos dice que las pruebas debemos pasarlas con gozo, con gozo. Y cuando uno mira la palabra gozo, lo que se traduce como palabra gozo, no es esa alegría fría que uno a veces siente de un momento, de alegría, de saltar. No, a eso no es a lo que se refiere. Cuando se está hablando acerca de gozo, de lo que está hablando y la traducción que tiene esa palabra es una sensación interna de calma, de quietud, de paz y de tranquilidad en medio de la prueba. A eso es a lo que se refiere. Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo quiero recordarle que estaba hablando a los judíos, a los cristianos mejor, que habían sido dispersas por toda Asia Menor. Los estaban persiguiendo, los estaban matando a sus familias, los estaban tomando prisioneros para llevarlos prisioneros y matarlos. Y le dicen, ustedes tienen que tener por sumo gozo cuando se hallen en pruebas. O sea, ustedes tienen que tener la sensación interna de calma, de quietud, de paz y de tranquilidad en medio de las pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese sabiendo tiene que ver con que algo sucede, algo va a pasar. Ese sabiendo tiene que ver con lo que hace la diferencia en la prueba. Porque las personas que están pasando por un momento difícil tienen razón en cuestionar las pruebas. Escúcheme, a veces nos dicen, no le preguntes nada a Dios, no digas nada a Dios, simplemente quédate tranquilo. No, ¿y quién dijo que Dios piensa que nosotros no somos seres humanos sin sentimientos, sin emociones? No, nuestra vida en medio de la prueba tiene que ser una vida de relación con Dios, de un Padre que tiene la respuesta para mí. Y Él no espera que yo me acerque a Él sin preguntas. Él espera responder mis preguntas. Señor, ¿y por qué? Y Señor, ¿y para qué? A veces hemos limitado nuestra relación con Dios únicamente a preguntarle, Señor, ¿y para qué? No, también el por qué es válido. Señor, ¿y por qué? Señor, yo necesito sacar de mi corazón aquellas cosas que me están afligiendo, que me están doliendo. Porque mi dolor no es un dolor pequeño, es un dolor menor. El dolor que estoy sintiendo es un dolor que muy seguramente nadie va a poder entender, que muy seguramente nadie va a poderme explicar, pero que tú tienes la respuesta absolutamente a todas las cosas. Y muy seguramente cuando yo le haga las respuestas, las preguntas al Señor, muy seguramente Él con su paz y tranquilidad va a traer el gozo que necesitamos para vivir en esta prueba. Lo que está diciendo es que para tener ese gozo interno en medio de la prueba hay que tener sabiduría. Porque pareciera que pasa de una cosa a otra. Pero está diciendo, ¿quieres pasar con gozo? ¿Quieres pasar con alegría, con la paz? Necesitas sabiduría. La sabiduría para saber cómo ver la prueba. Porque si no sabemos leer la prueba, si no sabemos discernir la prueba se va a prolongar. Va a ser más complicado, más difícil. Así es que, si entendemos que la sabiduría que Dios está esperando que yo tenga en medio de la prueba, es de la sabiduría bíblica. La sabiduría que viene del temor de Dios. Del Señor, yo no entiendo, te pregunto, tú me respondes, pero tengo la certeza de que tú tienes el control. Tengo la certeza de que tú haces como quieres. De que mi mente limitada, mi mente humana nunca entenderá el por qué lo permitiste, el por qué lo hiciste. Mi mente no alcanza a comprender y a entender. Pero cuando vengo a ti, tú me vas a dar la sabiduría para poder llevar esa prueba. ¿Saben? Muchas personas en medio de las pruebas se van de la iglesia. Muchas personas en medio de la prueba toman decisiones incorrectas. Muchas personas en medio de la prueba hacen cosas que empeoran la situación. Necesitamos la sabiduría que viene del Señor para poder vivir esa prueba. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para permitir estas situaciones en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Lo primero es probar nuestra fe. Probar nuestra fe. La palabra que usa aquí está en 1 de Pedro capítulo 1. Y si usted puede acompañarme, 1 de Pedro, allí en su casa. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Usted encontrará algo bien especial.
Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba como un fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe es algo tan precioso como el oro. Y nuestra fe va a ser probada a través de la prueba. ¿Cree usted que vale la pena pasar por diversas pruebas? Cuando estamos dentro de la prueba no la queremos. Pero después que hemos salido de la prueba nos vamos a dar cuenta que nuestra fe ha aumentado, que nuestra fe ha sido fortalecida. La fe que no ha sido probada es una fe incierta. Una persona que no ha sido probada en su fe es incierta. Pero una persona que ha sido probada en la fe es una fe firme que puede alcanzar absolutamente más cosas mucho más grandes de las que ha alcanzado hasta el momento, y vivir cosas mucho más fuertes y ayudar a otras personas que pueden estar pasando por el mismo momento en que estamos pasando nosotros. Así es que la fe que no ha sido probada es incierta, y por eso Dios prueba nuestra fe. Las pruebas también nos ayudan a probar nuestra devoción a Cristo, nuestra escala de obediencia. Escúcheme, yo esperé todo menos encontrar al pastor Eduardo y a sus hijos hoy aquí. Yo esperaba que me recibieran los líderes. Era lo que yo pensaba. De pronto me van a recibir los líderes. De hecho pregunté, ¿y cómo está el pastor Eduardo? Está ahí en el templo, está aquí. Lo que está manifestando la reacción del pastor, la reacción de sus hijos, es que la fe que ellos tienen no es una fe que se doblega ante las dificultades, sino que está su mirada puesta en Cristo. La mirada de los pastores de Cristo vive en mí. Y hablo de los pastores, no solamente el pastor Eduardo, sino de su hijo, de sus hijos, de su hija. Está puesta en Dios, de lo contrario no estarían aquí. Y este es un ejemplo demasiado grande y es una meta demasiado alta para nosotros que te podemos alcanzar. Usted que hoy está desde su casa escuchándome, usted tiene unos pastores a los cuales Dios ha probado la devoción a Él y han salido con un visto bueno diciendo, estos están mirándome a mí y no mirando las circunstancias. Por más difícil que sea, por más complicada que sean, aquí en este lugar hay unos pastores que vale la pena creer que su fe es genuina y que es verdadera, porque ha sido probada como el oro y han sido hallados aprobados en su fe. Lo tercero es que las pruebas le dan a Dios la oportunidad de mostrar su inmenso amor y cuidado de nosotros. Porque estoy completamente seguro que esta prueba traerá algo grande. No le entiendo, pastor, ¿qué grande podemos encontrar en una situación como estas? Hay pruebas que en el momento no se ven. Hay cosas que en el tiempo lo encontraremos. Pero toda prueba trae en sí mismo una bendición de parte de Dios. Sanidad, puertas abiertas, cosas sobrenaturales. En medio de las pruebas pueden suceder cosas muy gloriosas. Pero lo cuarto es que la prueba desarrolla el carácter como el de Cristo. Las pruebas funcionan siempre y cuando reaccionemos sabiamente, sin culpar a otros. ¿Sabe? Cuando yo estaba sentado allí esperando a que el pastor hiciera la apertura, dijo una palabra que a mí me llamó la atención. No he tenido tiempo para enojarme con Dios. Yo estoy completamente seguro que lo que hay en el corazón del pastor no es enojo contra Dios, sino es gratitud por haberle permitido durante 35 años conocer a esa mujer tan maravillosa. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama carácter cristiano. El cristiano no se enoja contra Dios. El cristiano se acerca más a Dios en medio de las pruebas. El cristiano se acerca más al Señor. El cristiano no sale corriendo. El cristiano no se aleja de Dios cuando está pasando por un momento de crisis, sino que
aflora en él el carácter de Cristo. La prueba funciona siempre y cuando reaccionemos sabiamente sin culpar a otros, solo aprendiendo y creciendo en medio de ellas. ¿Sabe una cosa? Las pruebas hacen que nos parezcamos más a Dios. Al fin y al cabo, esa es nuestra meta. Yo le pregunto, usted que ya está en su casa, y quiero que le pregunte a su familiar que tiene al lado, ¿cuántos años quiere vivir? ¿Quiere vivir 80 años? ¿Quiere vivir 100 años? ¿Quiere vivir 120 años? Seamos exagerados. 150 años. ¿Y qué es comparado los 150 años con toda la eternidad que tenemos por delante? ¿En qué se comparan 150 años, 120, 100 años? ¿En qué se comparan con la eternidad? Pero lo que vivimos aquí en la tierra, así sea que vivamos 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, es lo que nos prepara a nosotros para vivir esa eternidad. Porque este tiempo de preparación aquí en la tierra, lo que hace es que nos hace aceptos a una eternidad, porque ahora nos parecemos a Jesús. Porque el propósito de nuestra vida es que nosotros glorifiquemos al Señor. ¿Y cómo lo glorificamos si no es que nos parecemos a Él? ¿Y cómo lo glorificamos si no es que nuestro carácter es el carácter de Él? Por eso las pruebas, para muchas personas no les gusta. Pero para un cristiano verdadero, para un cristiano real, la prueba siempre vendrá como parte de su formación en el carácter cristiano. Y por eso el Señor le está diciendo aquí a aquellos cristianos que estaban dispersos, les dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga esa paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay un producto, hay un resultado de la prueba. Así que necesitamos sabiduría para discernir cómo reaccionar correctamente. Y para poder reaccionar correctamente, debemos saber lo siguiente. Primero, es que Dios controla la duración y la intensidad de nuestras pruebas. Dios no permite absolutamente nada que no podamos resistir. Aunque sintamos que nos estamos desmayando, aunque sintamos que no podemos más, aunque sintamos que no voy a poder levantar de la cama porque mis pies están débiles, Dios nunca va a permitir que nosotros vivamos cosas que no podamos soportar. Y por supuesto que la iglesia y la familia pastoral están viviendo una prueba muy complicada, muy difícil, pero estoy completamente seguro que Dios le va a dar las fuerzas para poder soportar esta prueba, porque Dios no pone sobre nosotros cargas que nosotros no podamos llevar. Tendríamos a un Dios injusto, y la naturaleza de Dios y los atributos de Dios me dicen que Él es un Dios justo, y ha puesto una prueba que se puede soportar. Él es el que controla la duración y la intensidad de nuestra prueba. ¿Cuánto tiempo vamos a durar en el dolor? Estoy seguro que Dios tiene un tiempo. Y ahorita hay que llorarla. Y ahorita hay que pasar el momento. No hay que restringir el llanto. Si tienes que llorar por la pérdida de tu pastora, llórala. No hay ningún problema. Pero va a llegar el momento en el cual vas a empezar a recordarla con alegría y con gozo. Y es ese recuerdo el que te va a impulsar a hacer grandes cosas. Y es ese recuerdo el que te va a impulsar a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija, a ser un mejor siervo de Dios. Por el momento tienes que llorarla y sufrir el dolor. A veces voy a sepelios donde la gente dice: no llores, no llores, Dios te fortalece. No, llora, por el contrario, llora. Somos humanos y tenemos que llorar y tenemos que reaccionar correctamente. Todo tiene su tiempo, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Y estoy seguro que en este momento muchos no entenderán, pero al pasar el tiempo, el recuerdo de nuestra pastora Janet se convertirá en la más grande fortaleza para hacer grandes cosas para el Señor. Lo segundo es que Dios tiene un propósito específico para cada prueba, ya sea que Él la envíe o que la permita. Hay pruebas que Dios envía, hay pruebas que Dios permite. Pero sin importar si es que Dios la envió o la permitió, Dios tiene un propósito específico con cada prueba. Somos sus hijos. Recuerda, Dios es bueno y tú eres su hijo. Eso quiere decir que tenemos un Padre amoroso. Y todos los que somos padres de familia, no jugamos con nuestros hijos.
de una manera como esa. Tenemos que ser unos padres desnaturalizados para jugar mejor con nuestros hijos de esa manera. Dios no está jugando con nosotros. Dios tiene el control. Dios sabe exactamente por qué lo permitió. Dios sabe exactamente por qué lo envió. Lo tercero es que Dios diseña cada prueba para suplir una necesidad específica. No lo entendemos en este momento, pero Dios no envía pruebas al azar. Es como cuando uno se compra unos zapatos. Yo voy a la tienda, hey, véndame unos zapatos. ¿Cuáles? Deme esos de allá, me parecen bonitos, me los llevo. No, te los tienes que probar, porque no puedes ponerte unos zapatos que son más pequeños que tu pie o uno más grande. Vas a tener que meterle algo allí para que te casen. Tú los compras exactos. Las pruebas son exactas. Las pruebas son exactas para cada persona, para cada familia, para cada congregación. Dios sabe exactamente cuál es la prueba que manda a cada persona. Recuerda, Dios es un Dios justo. Y es por eso que no nos conviene quejarnos de las pruebas. Podemos preguntarle, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y para qué? Pero quejarnos de las pruebas no es una actitud correcta, no es una actitud sabia en medio de la prueba. Cuarto, cada prueba nos beneficia si reaccionamos en fe. Recuerde que el propósito de la prueba es que crezcamos en la fe. Cada prueba fortalece nuestra fe si reaccionamos correctamente. Indudablemente saldremos bendecidos. Cada prueba es la oportunidad de mostrar perseverancia bajo presión. El testimonio más grande que podemos darle a las personas que no conocen del Señor es nuestra fortaleza en medio de la fe. Porque en el mundo la gente no solamente tiene las pruebas, sino que no solamente están pasando por un momento de presión, de dificultad, sino que no tienen a quién acudir, no tienen a quién ir, no tienen quien alivie su carga, no tienen quien alivie su dolor, no tienen quien les ponga la mano encima y decirle, no te preocupes, tú estás teniendo un propósito y un propósito eterno. Nosotros sí tenemos la respuesta, nosotros sí tenemos el consuelo, nosotros sí tenemos al Espíritu Santo que nos rodea y nos hace sentir paz. Y el mejor testimonio que podemos dar a los que no son creyentes es la forma en que pasamos las pruebas, es la forma en que pasamos la dificultad. Si nos ven pasar con paz en nuestro corazón, si nos ven pasar con tranquilidad, con el gozo. Por eso la iglesia fue impactante en el primer siglo. Por eso la iglesia pasó de ser 120 en un aposento alto, pasó a ser millones que impactaron el imperio. Porque la actitud de ellos en medio de la prueba. De hecho, la Biblia dice que algunos salían y eran azotados y decían que salían alegres por haber sido azotados por causa del nombre. Estaban contentos porque es que estos azotes que me están dando fue testimonio para el carcelero, fue testimonio para los que me vieron, fue testimonio para los que están aquí afuera. Y la prueba, pasándola correctamente en la sabiduría de Dios, va a ser de testimonio para muchas personas. Y no tengan ninguna duda de que muchas personas empiezan a llegar a los pies del Señor por el testimonio de templanza, de coraje, de fe, de fortaleza que han demostrado en medio de las pruebas. Porque quizás por dentro estemos llorando, pero por fuera nuestra perseverancia es evidente. Es evidente. Yo no me imagino las noches difíciles que han tenido que pasar el pastor Eduardo y sus hijos. Yo no me imagino el dolor y la tristeza y la soledad que puedan sentir. Pero están dando testimonio de fortaleza. Porque no son personas comunes y corrientes. Son verdaderos hijos de Dios. Cada prueba desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Nos madura, nos transforma, nos equipa. Las pruebas nos ayudan a formar ese carácter que debemos tener como hijos de Dios. Ese carácter que nos bendice, que nos fortalece y que nos hace mejores cada día. Que nos llena con su presencia, su gracia y su misericordia. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, este versículo muchas veces lo usamos nosotros para cualquier persona.
necesito organizar un trabajo, necesito empezar una empresa. Pídale a Dios fe y la verdad que Dios la da abundantemente y sin reproche. Entonces tenemos que hacer un examen en la universidad y le decimos este mensaje: oiga, si falta sabiduría, pídale a Dios, la cual da abundantemente y sin reproche. Pero esta sabiduría es la sabiduría que Dios da en medio de la prueba. Es para momentos de prueba, es para momentos de dificultad, no para cualquier momento. En el contexto de ese versículo está un pueblo que está siendo pasado por una prueba, la prueba más grande que están viviendo. Y está diciendo el Señor: si necesitas sabiduría para pasar la prueba, pídasela a Dios, la cual la da abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, o sea, Señor, dame sabiduría, porque creo en ti. Pedirla con fe tiene que ver con el tener la certeza de que Dios va a entregarme esa fe, pero que lo estoy haciendo al único que puede ser depositario de esa fe en nuestras vidas. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tenga en mente la persecución que están viviendo. Ellos necesitaban tener un ancla segura, ellos necesitaban tener un camino fijo, ellos tenían que saber hacia dónde iban. Iban de un lado para otro, no, iban caminando hacia el Señor, iban caminando hacia el Rey de Reyes. Había un propósito eterno. Y la sabiduría en medio de la prueba los mantenía firmes. Los mantenían firmes en la fe, pero los mantenía firmes en el camino. Los mantenían firmes hacia donde ellos tenían que ir. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque detrás de cada prueba hay una grande recompensa. Las pruebas traen en sí mismo recompensas. Y no entendemos en este momento, no sabemos cómo podrán tener una recompensa de una situación tan difícil. Pero Dios nunca se equivoca. Y Dios siempre traerá consigo mismo una recompensa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está hablando de lo mismo. Está hablando de la prueba. Está hablando de la dificultad. Hoy es tiempo de mantenerse firmes en el camino. Iglesia, Cristo vive en mí. O como lo dijo el pastor de manera tan especial: familia, Cristo vive en mí. Este es tiempo de mantenerse en el camino, de mantenerse allí, firme, caminando, creyendo. Este es momento de mantenerse conectado a los servicios, conectado a los proyectos de la iglesia, conectados a todo lo que se está desarrollando, porque es la mejor forma y la forma más sabia de pasar una prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cada prueba trae en sí mismo una promesa. Y cada prueba trae en sí mismo un galardón. Un galardón que muy seguramente está preparado para esta preciosa iglesia, para la familia pastoral y para todo aquel que ama al Señor. Este es tiempo de mirar lo eterno, de mirar al Señor y de saber que en Él estamos seguros. Estamos pasando por una prueba muy difícil, pero tenemos un Dios mucho más grande que la prueba que estamos pasando. Permítame orar por ustedes. Permítame orar para que el Señor bendiga sus vidas. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te pedimos con todo el corazón que traigas tu fortaleza en un momento de crisis, en un momento de prueba, en un momento de dolor. Señor, que podamos tener ese gozo que tú, Señor, has puesto en nuestras vidas y que nos da el valor y el vigor para seguir adelante. Señor, que nos des la certeza de que estamos en tus manos
Y aunque vengamos delante de ti con preguntas, aunque vengamos delante de ti, Señor, con nuestra mente confundida, Señor, por el suceso, sabemos que en ti encontraremos las respuestas y que tú, Señor, bendecirás nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, hoy podemos poner delante de ti nuestras frustraciones, nuestras tristezas, angustias, desilusiones. Pero, Señor, hoy entregamos, Dios, todo lo que somos, para que esta prueba se convierta en alegría, Señor, en gozo, y se convierta, Padre, en algo, Señor, que es mucho más grande de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Señor, yo te pido por la familia pastoral. Te pido, Señor, por el pastor Eduardo, sus hijos. Señor, fortalécelos y bendícelos. Y como dice la palabra, Señor, que ellos puedan, Padre, adquirir esa paciencia, para que la paciencia los conviertan en perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. En momentos de soledad, allí estará tu abrazo. En momentos de tristeza, Señor, estará tu consolación. En momentos de dificultad, Señor, allí estarás tú, Señor, porque no están solos, tú estás con ellos. Oro, Padre, para que los fortalezcas en cada momento, bajo cada circunstancia. Te pido que los llenes, Señor, cada día más y más de ti, y que obres conforme a tu misericordia y bondad. Espíritu Santo de Dios, entra, Señor, a cada corazón. Espíritu Santo de Dios, fluye con libertad en cada vida. Espíritu Santo de Dios, obra y da sabiduría. Dale la fuerza, dale la capacidad, Señor, de recibir la prueba, de recibirla, Señor, con libertad, sabiendo, bendito Rey, que tú tienes el control de todas las cosas. Hoy te pedimos, Señor, que en medio de la prueba, Señor, nos dé sabiduría, que abra nuestro entendimiento. Señor, necesitamos la fortaleza tuya, Señor, en medio de la dificultad. La fortaleza tuya en medio de la adversidad. La fortaleza tuya, Señor, en medio del dolor. Llena este lugar con tu presencia. Y te pido que en este momento entres a cada hogar, entres a cada familia. Entres, Señor, allí donde estás reunido, Señor, alrededor, Señor, de esta reunión. Obra, Señor. Obra en aquella persona que tiene dudas. Obra, Señor, en aquella persona, Señor, que ha pensado en dejarte por la situación, por el dolor, porque no puede entender, Señor, el por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Entra, Señor, y danos el juicio cabal. Danos, bendito Padre Celestial, Señor, el ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Levántate, Señor, y obra. Obra en las vidas, obra en los corazones. Hoy, Señor, ministro paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy ministro paz, Señor, a las familias de esta preciosa iglesia. Hoy ministro paz, Dios de gloria, a todo el cuerpo ministerial. Hoy ministro paz, bendito Rey, a todos los servidores, a todos los que hacen parte, Señor, del staff de este lugar. Levántate, Dios de gloria, y obra. Obra, Señor, conforme a tu misericordia. Y permítanos ver tu presencia y tu gloria moviéndose de manera sobrenatural. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que nos consuela, que nos levanta, que nos reconforta. Gracias, Señor, porque hoy podemos descansar en ti, sabiendo que tú tienes el control. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu gran amor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.